presento ahora al tercer orador de nuestra velada. Es el distinguido compañero Cristóbal Colón. Él es una de las personas, como mencioné anteriormente, hay personas que ya han llegado a la mayor designación de nuestra organización, que es la DTM, Distinguished Toastmaster, y él se ha dado a la tarea de volver y retomar esas destrezas más básicas que lo llevaron a esa designación y comenzar otra vez. En esta ocasión, él presenta el Manual de Comunicador Competente, su sexto proyecto, al igual que el de la compañera Marínez. Se trata de diversidad vocal, tienen atrás la descripción, y en esta ocasión nos presenta su discurso llamado Oportunidad. Adelante, Víctor. Primero de enero de 2018, primer día de este año. Me levanto temprano, y en lo que el desayuno está listo, prendo el televisor. En ese momento estaban presentando la película de 1982, E.T., el extraterrestre. Y justo en ese momento la escena que están presentando es cuando Elliot había colocado golosinas cerca del escondite donde estaba el extraterrestre para atraerlo y que saliera. El extraterrestre agarró las golosinas, los dulces, los recogió y se los llevó y se los colocó en la silla a Elliot mientras él estaba aterrorizado por ver al extraterrestre tan cerca. Los coloca. Mi familia dice, son M&M's. Y yo recuerdo, le digo, no son M&M's. Cuando se estaba preparando esa película, los productores hicieron un acercamiento a la compañía Mars, los fabricantes de M&M, para participar en esta, y ellos rechazaron la oferta. Una compañía, Hershey's, aceptó participar. Y ellos participaron colocando uno de sus productos en la trama de la película. El producto es Reese's Pieces. Es un producto relativamente nuevo en ese entonces, llevaba 5 años en el mercado y era bastante desconocido. Pero luego del éxito de esa película, que se ha vuelto un clásico de la historia, se estima que las ventas de Reese's Pieces en los años posteriores a esa película aumentaron un 300%. Primer día del año, primera lección, o más que una lección, un recordatorio. Una oportunidad que llega debe ser aprovechada. 31 de diciembre de 2017. Último día del año que acaba de terminar. Durante la tarde, principios de la noche, temprano en la noche, estaba viendo el documental, estaba terminando de ver el documental Speak. En este documental se presenta la historia de 6 personas que fueron parte de los 10 finalistas del Campeonato Mundial de Oratoria de Toastmasters International en el año 2008. Una de esas personas era LaShonda Rondo. LaShonda fue diagnosticada con lupus durante sus años de escuela superior. Toda su vida ha estado afectada por esta condición. Antes de haber estado en su año de competencia, había estado hospitalizada en una ocasión hasta 4 meses. Recibió o tuvo que ser sometida a 6 operaciones. Perdió varios dedos de sus pies por amputación. Todo por complicaciones del lupus en sus órganos. LaShonda, en su discurso, habló sobre cómo su madre la obligaba a ir al frente en su iglesia y cantar, aun cuando ella tenía miedo y odiaba hacerlo, pero se sentía obligada a hacerlo. También ella dice en su discurso que no tenemos tanto miedo a morir, sino a que simplemente después ni recuerden siquiera que estuvimos aquí.
Y todo su discurso era hablando sobre cómo ella sabe que la duración y la calidad de su vida posiblemente no sea la mejor por el resto de sus días. Y ella quería dejar un legado con sus palabras. Si usted no ha visto el documental y lo vaya a ver, pues le estoy adelantando el final. La Shonda ganó el Campeonato Mundial de Oratoria de Toastmasters International en el 2008. Fue la cuarta mujer en alcanzar este premio. Fue la primera mujer negra en alcanzar ese premio. Este premio para muchas personas significa casi una garantía de éxito de muchas empresas que desean arrancar a emprender por el prestigio de ser campeón mundial de oratoria. Pero 6 semanas después, la Shonda regresó al hospital. En esta ocasión estuvo muy enferma. Estuvo hasta 50 días en cuidados intensivos. La Shonda murió en agosto del 2012. Y una de las palabras de las cosas que mencionó en su discurso que más me impactó fueron estas palabras. Llegará un día cuando nunca más hablemos. Simplemente nos iremos al otro lado del portal de la vida. Pero nuestras palabras son semillas que podemos sembrar en este lado para hacer nuestras vidas inmortales. Una oportunidad que parecía que no iba a llegar, pero ella la creó, la agarró, la aprovechó al máximo. Oportunidades pueden llegar o puedes crearlas. Cada vez que te paras aquí es una oportunidad para ti. No debes solicitar un discurso y cancelarlo. Las oportunidades, las buenas oportunidades, no se dejan pasar. Porque quién sabe si en algún momento las palabras que dices aquí, alguien las escucha, se está sembrando una semilla y al menos en la memoria de esa persona serás inmortal. Gracias. Excelente.